Hoy vamos a ver la prueba de Student eh, y sus implicaciones cuando las varianzas son iguales para una cantidad o para un experimento que se compara y saber si una determinación es o no correspondiente a una segunda determinación. Esto va a ser importante tanto para el curso de estadística química como para el curso de experimentación científica y el laboratorio que tiene. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que ya hemos visto previamente la prueba de estudio para dos muestras relacionadas o pareadas. Hoy vamos a ver dos muestras independientes con varianzas iguales. Pero antes de esto y a raíz de las discusiones que han surgido en el salón, es importante mostrar o comentar cómo se plantea una hipótesis y cómo definimos si nuestra hipótesis es cierta o no. Entonces, lo primero que hacemos de todas formas es plantear las hipótesis, ¿cierto? Y la hipótesis H0 o hipótesis nula es que las muestras independientes son iguales. Y la hipótesis alternativa o hipótesis H1 dice que las muestras no son iguales. Entonces, este planteamiento parece ser que siempre es global y siempre lo vamos a manejar de esa forma. Existe una fórmula para el estadístico de prueba cuando las muestras de estudiantes son independientes que correlaciona el promedio del muestreo uno. Mira que aquí se habla del promedio, no necesariamente es la misma cantidad de datos, solo el promedio del muestreo uno menos el promedio del muestreo 2 sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar al cuadrado que es conocido como varianza. La varianza del ejemplo uno sobre la varianza del ejemplo 2. Pero realmente esa varianza que tenemos aquí no es esa varianza, sino es una varianza que se llama varianza combinada. Esa varianza combinada se calcula desde las varianzas independientes utilizando esta ecuación. Entonces, es una varianza combinada o una varianza común, le denominan aquí. Esta presentación es basada en un youtuber que se llama el estadístico químico, el tío estadístico. ¿Listo? La prueba T siempre se hace con una distribución de n más uno más n más 2 menos 2 grados de libertad. Es decir, si para el muestreo uno hay 5 datos y para el muestreo 2 hay 4, 5 más 4 9 seríamos 7 grados de libertad. Y la hipótesis se rechaza con un valor crítico cuando T, ¿cierto? Cuando T calculado, o sea, este T es mayor que el T del valor crítico. Vamos a hacer análisis de dos colas, entonces siempre va a ser mayor en valor absoluto. Entonces podemos ver el lado negativo o el lado positivo. Entonces siempre mayor en valor absoluto. ¿Listo? Y aquí viene la definición que es importante, que la hipótesis nula en una prueba de T-Student generalmente se afirma que no hay diferencia significativa entre las medidas de dos grupos que se comparan. O sea, eso implica que realmente el grupo uno es exactamente igual al grupo 2. O sea, por más que el valor numérico sea diferente, las medias uno asume que son iguales. Y eso se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Pues haciendo una serie de cálculos. Es lo que vamos a ver ahorita básicamente. Eh, Vamos a empezar con la descripción del problema. El problema es sencillito. En un esfuerzo, a ver, es un análisis de concentraciones de plomo y dice básicamente que en un esfuerzo por abordar problemas de contaminación del agua, se compararon dos métodos de tratamiento de agua para reducir la comparación de plomo en dos ciudades diferentes, utilizando el método A en la ciudad X y el método B en la ciudad Y. El mismo ejercicio dice que es crucial realizar pruebas estadísticas como la prueba T-Student para muestras independientes y determinar si las diferencias observadas en las medidas de las concentraciones de plomo son estadísticamente significativas y así evaluar efectivamente la eficacia de los métodos.
de tratamientos empleados. Como les comenté esto en el salón y se los he comentado algunas veces, la lectura del ejercicio nos hace boom en la cabeza y pensamos que es muy complejo, pero ya cuando empezamos a trabajar los datos y a tratarlos, nos damos cuenta de que son fácilmente trabajables y fácilmente entendibles. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es que en una ciudad X se usó un método A para la determinación de plomo y en una ciudad Y se usó el método B para la determinación de plomo. Son dos métodos, vamos a ver si son diferentes y cómo se distribuyen y se comparan. Entonces, si sus medidas son iguales o si sus medidas son diferentes, ya sea por el lado positivo o por el lado negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, nos vamos a ir a nuestro Excel, ¿cierto? Y entonces vamos a trabajar con la prueba de hipótesis de la de estudiante. Mira que acá yo pegué eh, la varianza común, la fórmula de varianza común para que la determinemos. Entonces, ya acá están organizados. Y lo que les comentaba en clase, o sea, la verdad es que si es el método A o la ciudad A, pues no nos importa mucho, solo necesitamos saber que son dos muestras independientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el promedio. Esto lo vamos a ocultar. Vamos a determinar el promedio para estos datos. Recuerden que esto simplemente se determina como el promedio. Lo voy a reescribir acá, ya lo había hecho, pero pues vamos a reescribir el promedio de estos datos. Y listo. Entonces, y aquí lo vamos a reescribir como el promedio de la columna 2. Entonces, nuevamente acá firmamos. Entonces, y acá le vamos a decir que nos cuente los datos. Entonces, recuerden que para eso es contar, contar, y que nos cuente los datos. Y lo mismo le vamos a ir acá, contar, ¿cierto? Y que nos cuente los datos. Eso lo tienen que hacer con los datos que van a trabajar en clase o con los datos del laboratorio. Entonces tenemos que N1 es igual a 10 datos, N2 es igual a 15 datos. Una cosa importante es que necesitamos determinar la varianza de estas muestras y la varianza de estas muestras. Eso se calcula con la función varianza. Entonces vamos a ir a que esto es varianza, pero ¿cuál varianza? Entonces básicamente vamos a colocar var punto S, que es la varianza de muestra. Y vamos a colocar la varianza de estos datos y que nos la calcule. De B6 a B15 y unos dados. Y después vamos a decirle que nos calcule la varianza de muestra de los datos de la columna siguiente. Entonces, y listo. Ahí nos calcula la varianza. Y la varianza común, vamos a meter esta fórmula y la calculamos. ¿Listo? Entonces, pues hagámoslo. Entonces, la varianza común va a ser igual a n-1 datos de la muestra uno, o sea, 10 menos uno, ¿no? Entonces sería este menos uno, ¿cierto? Y pues usemos bien los paréntesis, sería realmente abrir dos paréntesis o tres, como quieran. Yo abro dos, que es este menos uno, y esto por la varianza al cuadrado, por la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza. Pero como yo ya la determiné, no tengo que volverla a elevar al cuadrado. Entonces mira que es esto. Yo creo que sí le podemos meter otro paréntesis para que quede más seguro esto, ¿cierto? Esto más, abrimos nuevamente paréntesis, nuevamente este menos, perdón, menos uno
por la varianza de este, ¿cierto? Y todo esto lo vamos a dividir entre n1 más n2 menos 2. Entonces sería 25 sobre 23 prácticamente. Entonces, lo puedo escribir 23 y me da 303.812. O puedo editar la ecuación y escribirla como n1 más n2. Y eso es importante, sobre todo si ustedes están haciendo una plantilla para su examen parcial, menos 2. ¿Listo? Me tiene que dar los mismos 3.812. Ah, ok. Recuerden que los grados de libertad yo los calculo como n1 más n2 menos 2. ¿Listo? Entonces los grados de libertad, pues básicamente van a ser los 23 que les estaba contando. Acá es importante que ya hemos determinado, mira, el X promedio, el X promedio 2, el N1, el N2, la desviación estándar, ¿cierto? Perdón, la varianza de la segunda muestra, la varianza común, los grados de libertad. Ahora, una cosa que es importante es que uno tiene que definir cuál va a ser el límite de confianza que va a trabajar. Y el límite de confianza es ese porcentaje que uno va a desconfiar realmente. Entonces, si uno va a trabajar el 5%, uno escribe 0,05%. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué es el 5%? ¿Por qué se escribe así? Pues básicamente es por estilo. Entonces, si fuera el 10%, pues sería 0,10. Si fuera el 20%, será 0,20. Si fuera el 2%, 0,02. Y el T crítico, hay una forma para calcularlo, ¿cierto? Desde la parte de Excel. Y es básicamente, esto es igual al inverso punto T de dos colas. Esto es importante. Acá analizamos las dos colas, porque no importa si es a la derecha o a la izquierda, analizamos las dos colas. Entonces, usamos el inverso. Y entonces lo primero que nos pregunta es la probabilidad. Entonces ya la probabilidad ya la habíamos definido como 0,05% o el 5%. Y nos dice ahí mismo, mira, punto y coma, grados de libertad. O sea, esto. Y él nos va a dar de esta forma el T crítico. Y el T crítico lo vamos a colocar con tres decimales o cuatro, no sé. Ahora, vamos a calcular el T normal, que para eso utilizamos esta ecuación. Recuerden que si este T es mayor que el T crítico en valor absoluto, ¿cierto? Se rechaza la hipótesis nula. Y si es menor, se acepta la hipótesis nula. Tal cual lo dijimos en nuestra presentación. Entonces, la hipótesis nula afirma que no hay diferencia significativa. Entonces, si está por debajo de ese valor de t, aceptamos. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ir y eso nos va a decir, básicamente, vamos a recalcularlo, perdón, que esto es el promedio de la muestra uno. Mire que acá yo puedo escoger cualquiera de los promedios, por eso yo les digo que debe ser positivo. ¿Listo? Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos. Si lo analizan, vamos a analizar lo negativo que de pronto nos conviene más para un ejercicio que hacemos ahorita, que es calcular la probabilidad. ¿Listo? Mira, el x promedio de uno menos el otro sobre la raíz, y yo creo que voy a colocarse en paréntesis, la raíz de quién. Entonces, la raíz de esta varianza común, que es este valor, ¿cierto? Sobre n1. ¿Quién es n1? 10. Más, nuevamente, esa variable, esa varianza común, ¿cierto? Esa varianza común sobre I9
y 3, que es, hacemos, ah, no, perdón, sobre, que es el número de datos. ¿Listo? Cerramos paréntesis, ahí nos está calculando como que bien la raíz y también la parte de abajo. Le vamos a dar Enter. Menos 5.424. Mire que nos dio negativa. Eso simplemente porque yo cogí que ese era más pequeño que ese. Entonces vamos a calcular también el p-valor. Sin embargo, en valor absoluto es mayor que el t crítico, entonces ya estamos rechazando de entrada la propuesta para dos colas. Pero el p-valor también lo debo calcular y el p-valor es como que me sirve para decir si realmente lo que yo he hecho es cierto. Entonces, ¿cómo se calcula el p-valor? El p-valor es igual a la probabilidad, perdón, a la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad es el p-valor. Entonces, eso se calcula como this, asumiendo una distribución, punto t, punto t, pero de dos colas, ¿listo? Entonces, es esta. Y mira que lo primero que pide es el valor de X, la probabilidad de esa de X. Entonces yo lo coloco, pero mira que acá está negativo y acá solo me va a aceptar valores positivos. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar menos ese valor. ¿Listo? Y después me dice punto y coma, 2 grados de libertad. 2 grados de libertad, recuerden que es 23. Entonces tenemos acá los grados de libertad y me da un valor. Ay, mire que el valor ni siquiera aparece. O sea, la probabilidad de encontrar ese valor es casi nada. Yo lo puedo cambiar a notación científica de pronto para hacerlo más. O sea, esa es la probabilidad de que esto sea igual. O sea, es prácticamente nada. 1.64 por 10 a la menos 5. O sea, no se acepta. ¿Listo? Ah, bueno, esto de pronto así en la forma en que lo hacemos es un poquito demorado. Hay una forma de hacer esto siempre más fácil, pero sí es importante que lo aprendan a hacer porque de pronto en su evaluación yo les voy a pedir, no sé, la desviación estándar común o lo que llamamos varianza común o la varianza de uno, aunque eso también nos lo da la siguiente función. Recuerde que cuando activaron los datos les debió haber aparecido este análisis de datos. Y aquí van a colocar prueba T para medias de dos muestras emparejadas, no. Pruébate para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Y por ahorita vamos a suponer las varianzas iguales. Después vamos a hacer un ejercicio de varianzas desiguales. Y le va a aceptar. Y lo primero que me va a decir es, mire, ¿cuál es el rango de variables? Uno. Pues vamos a señalarlas. Esto mire que yo señalo hasta el título. ¿Por qué es importante ver si uno señala el título? Porque después se lo pregunta a uno. ¿Listo? Acá señalamos también. Hasta C20, estamos bien. Y me pregunta si tiene rótulos, sí. Me pregunta el alfa, 0.05. Me pregunta dónde quiero la salida de esos datos. Entonces la colocamos y la colocamos aquí. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Listo? Y mira, la media. Entonces, mire, comparemos 10,89. Ah, pues es que, ay, no es igual, profesor. Bueno, es que acá nosotros hicimos una restricción de cifras significativas porque sabíamos que solo manejaba dos decimales, pero perfectamente es la misma. Ah, el método B. Ah, profesor, pues miremos el método B. Es 8,6,57. ¿Listo? N1, 10. N2 es 15. Ay, mire, la varianza de estas, 2,0,96 y de esas, 4,915. Ay, la varianza común o agrupada, 3,812. Ah, mira, que es que nos está redondeando, profesor. No, pues acá simplemente ustedes pueden ver si necesitan más decimales y comparar. ¿Listo? La diferencia eso es una diferencia entre hipotética de las medias, es cero, ¿cierto? Esa es nuestra hipótesis nula.
Los grados de libertad 23, tal cual acá calculamos los grados de libertad. Y nosotros hicimos el estadístico T, ¿cierto? Que nos dio 5,42. Mire, el estadístico T nos dio 5,42. Y lo comparamos con el valor crítico de dos colas, que era 2,068 o 69. Tal cual. Entonces, mire que también nos da de la probabilidad 1,63 para dos colas por 10 a la menos 5, 1,64. Ay, pero eso no es igual. Nuevamente pueden ampliarlo y se dan cuenta que sí es igual. ¿Listo? Entonces, nuevamente acá lo hacemos de esta forma. Y por hoy es todo en este video. Si se dan cuenta, es simple de hacer, es de trabajarle. Acá rechazamos nuestra hipótesis. Entonces, una cosa es, una decisión es rechazar la hipótesis nula. O sea, las muestras no son iguales. ¿Listo? Y fin. Y muchas gracias. Y pues, final, final. Un abracito.